Eh, Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Siendo las 3:43 de la tarde del día 2 de octubre del año 2021, damos inicio a una nueva guía de aprendizaje dentro del periodo 10, eh, dentro de nuestra institución CENSE. Esta nueva guía de aprendizaje, muchachos, se denomina negocios jurídicos. Inicialmente, pues manifestarles, muchachos, que esta guía de aprendizaje se desarrollará bajo los presupuestos de la presencialidad asistida por TICS, ¿sí? Es decir, será totalmente desarrollada a la distancia, es decir, virtual. Entendiendo eso, hay que tener disposición total en cuanto a las herramientas tecnológicas. Desde ya pues se les manifiesta esa necesidad, ¿sí? Por parte de ustedes en cuanto a acceder a esos recursos, puesto que sin esos recursos será imposible. No quiere decir entonces de que probablemente algún día ustedes tengan alguna dificultad para asistir y con posterioridad puedan acceder a esa clase, puesto que la clase quedará grabada como lo está haciendo en este momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Vamos a desarrollar algunas actividades prácticas, foros, vamos a desarrollar algunos talleres, alguna actividad didáctica, teniendo en cuenta que pues la virtualidad se presta para ello, ¿sí? Práctica en cuanto a desarrollo eh, de documentos, eh, despliegue de algunas minutas, desarrollo pues, de algunos modelos de contratos, ¿sí? Es decir, se darán acá algunas pautas y ustedes con posterioridad, pues obviamente tendrán que montar, vamos a darle pues, ese concepto, montar la estructura de un contrato de compraventa, de un contrato de arrendamiento, ¿sí? Eh, de una hipoteca, un contrato de prenda, ¿sí? Y pues créanme que va a ser el desarrollo que va a ser esta guía de aprendizaje bastante práctica en cuanto a eso. Vamos a tratar de, en la medida de lo posible, eh, de darle la mayor practicidad a esta guía de aprendizaje. Así que les recomiendo la mejor y la mayor de sus disposiciones, ¿sí? Responsabilidad al 100%, puesto que vamos a tratar de cumplir, ¿sí? Todos los objetivos pues, que nos vamos a trazar. Haciendo pues un recorderis, pues obviamente hay que poner en contexto o explicar un poco de qué vamos a hablar en esta guía de aprendizaje o qué vamos a aprender y qué es lo que vamos a hacer en esta guía pues para poder, primero, lo más importante, aprender, ¿sí? Creo que te los he dicho siempre, la nota está en un segundo lugar y la nota es importante, nos da aprobación del conocimiento, pero si usted gana la guía de aprendizaje, pero usted no aprende a poner en práctica ese conocimiento que acá se trata de impartir, pues estamos graves, ¿sí? Entonces la idea es que usted quede con el conocimiento y además con la práctica, ¿sí? Es decir, con el conocimiento, pero también desarrolle una práctica que le ayude en el campo de lo laboral, ¿sí? Para ello, entonces, ya ustedes en su plataforma Q10, recuerden que la plataforma Q10 en esta guía de aprendizaje, em, sobre todo en estas guías de aprendizaje que son virtuales, es de gran importancia, ¿sí? Porque ustedes allí van a encontrar todo lo necesario para el desarrollo de su guía, ¿sí? En la plataforma Q10. Así que les recomiendo total manejo de la plataforma Q10.
Y ahí van a encontrar las sesiones sincrónicas, van a encontrar minutas, van a encontrar explicaciones, van a encontrar documentos, diapositivas, PDFs. Por lo tanto, la guía de aprendizaje y el cronograma de actividades ya se encuentra en plataforma. ¿Sí? Ya ustedes en la plataforma van a encontrar la guía de aprendizaje y además eh, el cronograma de actividades. Eh, Reglas de juego, importante en cuanto a esta presencialidad asistida por TIC. Bueno, hoy siendo el primer día, pues apenas las vamos a explicar, pero quiero que queden claras las reglas de juego. La asistencia a la sesión sincrónica no va a dar puntos negativos, pero sí va a dar puntos positivos. Así que si usted quiere sumar puntos, asista a la sesión sincrónica. ¿Sí? No es obligatorio, pero le dará un plus en la calificación. La calificación no es lo más importante, pero ya teniendo experiencia, ¿sí? En cuanto a esto de la virtualidad, pues me he dado cuenta que de pronto esperamos la clase grabada. Y esa no es la idea. La idea es generar participación, ¿sí? Generar debate, generar ideas. Entonces, vamos a premiar la asistencia a las sesiones sincrónicas. De igual manera, para la próxima clase, tenganlo muy en cuenta, vamos a activar las cámaras, ¿sí? Vamos a activar las cámaras. Así que para los que estén acostumbrados a dar la sesión sincrónica acostado o que no estén acorde a la situación, pues les recomiendo pues que obviamente lo hagan, ¿sí? Estén en disposición para dar la sesión sincrónica, porque voy a solicitar que activen la cámara desde la próxima clase, ¿sí? Entonces, esas recomendaciones para que las tengan en cuenta. Hoy, pues vamos a tratar de entender que estamos en la primera clase, pues no sabíamos ni teníamos conocimiento de ello, entonces vamos a hacer caso omiso el día de hoy a eso. Pero en la medida de lo posible, para tenerlos allí, ¿sí? Y saber que están allí y que puedo preguntarles en cualquier momento, vamos a activar la cámara, ¿sí? Porque entonces es tedioso de que uno esté hablando solo y uno pregunte y pues no estén o se demoren para contestar. Entonces la idea es agilizar y la idea es no perder tiempo, muchachos. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, muchachos, ya las reglas claras en cuanto a cómo se van a desarrollar las sesiones sincrónicas, lo primero que hay que hacer, muchachos, es enfocarnos, ¿sí? Empezar a evidenciar y a entender qué es lo que vamos a aprender, ¿sí? Nuestra guía de aprendizaje se denomina negocios jurídicos. Vamos a ver, yo le voy a preguntar a David, David, en un concepto así previo, ¿de qué crees que vamos a tratar en esta guía de aprendizaje? ¿Qué se te ocurre? Pues así, someramente, si hablamos de qué es un negocio jurídico, pues uno se imagina un proceso, o sea, una demanda laboral, civil, un proceso de restitución de inmueble, una compraventa, cualquier cosa relacionada con lo jurídico. Bueno, cuando hablamos de negocios jurídicos, no podemos irnos por la vía laboral, ¿sí? Recordemos que los negocios jurídicos hacen énfasis, o más bien, lo laboral es simplemente relación empleador-trabajador, ¿sí? Acá no vamos a tocar de pronto temas procesales, porque temas procesales ya nosotros los abordamos en aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, ¿cierto? Pero que sí de pronto, y me gusta tu idea y tu enfoque, David, en cuanto a llevar al campo procesal esta idea de los negocios jurídicos, pero yendo obviamente al campo del negocio jurídico en su naturaleza. Entonces podríamos
eh, empezar a decir que al final uno de los objetivos podría ser eh, darle aplicabilidad, ¿sí? O ejecutar, por ejemplo, una hipoteca. Es decir, hice o realicé un acto, un negocio jurídico, un contrato de hipoteca con una persona, esta persona incumplió, pues vamos a ejecutar, a ejecutar a través de un ejecutivo hipotecario. Vamos a aprender a hacer esas demandas. Me parece excelente, ¿sí? Eso realmente sería fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a darle ese enfoque y me parece muy bueno que hayas aportado eso, ¿sí? Vamos entonces a aprender. Voy a agregar a esta guía de aprendizaje ese aspecto de las demandas ejecutivas en cuanto a los negocios jurídicos, ¿sí? El ejecutivo hipotecario, el ejecutivo prendario, el ejecutivo singular, ¿sí? La rescisión del contrato de compraventa, ¿sí? Entonces vamos a llevarlo al campo procesal. Muy bien, me parece excelente. Creo que eso es para lo cual estamos tratando de estudiar, ¿cierto? Para aprender lo práctico. Y eso me parece fundamental. Aprender a ejecutar o por lo menos a montar una demanda, ¿sí? Eh, ¿Qué me dice, por ejemplo, Marisol? A ver, Ay, profe, como dijo, que son como actos en los que se pueden crear, modificar o también pueden extinguirse relaciones jurídicas. muy bien. Ese aspecto de las relaciones o vínculos jurídicos, pero en cuanto, en cuanto a las obligaciones, me parece que sí, sí tiene campo y tiene cabida lo que acabas de manifestar. Uno de los temas importantes en nuestra guía de aprendizaje serán las obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones parten de vínculos jurídicos. Y a partir de la próxima clase, muchachos, vamos a empezar a estudiar lo que son las obligaciones, ¿sí? Es decir, ¿de dónde nacen esas obligaciones? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Y además, ¿cuáles son los sucesos que llevan al nacimiento de esas obligaciones? ¿Sí? El hecho, el acto y el negocio jurídico. Eso es fundamental. ¿Qué me dice Daira? A ver, ¿qué crees que vamos a, o de qué vamos a hablar en esta guía de aprendizaje de negocios jurídicos? Profe, yo digo que en esta guía, o sea, vamos a tratar como tal, o sea, usted nos va a explicar qué es negocio jurídico, qué está basado y cómo hacemos nosotros para, o sea, como dijo mi compañero David, o sea, enfocarnos como tal en las demandas. Por ejemplo, yo estuve leyendo sobre eso y dice que o sea, este nos permite modificar o extinguir relaciones jurídicas. O sea, como tal, como dijo usted sobre la hipoteca y esas cosas, o sea, como también la prenda y eso, o sea, son cosas que están basadas en esto, o sea, que uno puede modificar. Y sí, o sea, si a uno no le gusta de pronto una cosa que se hizo con las partes, se puede llegar a un acuerdo. Ujú. ¿Qué me dice Rose? Habla conmigo. Sí, Qué pena, es que no escuchaba muy bien. Bueno, o sea, yo creo que un negocio jurídico es como que un hecho, ¿sí? Que va dentro de lo legal, que uno pues tiene como un objetivo producir un efecto jurídico, por ejemplo, un testamento, una compraventa, una hipoteca. muy bien. Para mí es eso. Acabas de mencionar algo muy importante. La compraventa.
¿sí? Y será parte fundamental de nuestro estudio. Nos vamos a enfocar mucho en eso de la compraventa. Pero no solamente en la compraventa. El hecho de que estemos acá y hablando de negocios jurídicos quiere decir que nos vamos a enfocar en los contratos, ¿sí? Y contratos hay diversos, hay muchos contratos, pero no solamente vamos a aprender la teoría de ellos, vamos a aprender a realizar contratos, ¿sí? ¿Qué contratos? Compraventa, vamos a aprender a realizar arrendamientos, ¿sí? Eh, vamos a aprender a redactar, por ejemplo, un mutuo, un contrato de mandato, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a, a tratar de aprender. Esos serán nuestros objetivos, muchachos. Realmente, el hecho de que usted aprenda a hacer una compraventa le da un plus, ¿sí? El hecho de aprender a redactar un contrato de arrendamiento también le da un plus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el realizar un contrato de arrendamiento, usted no tiene que ser abogado para aprender, o sea, no tiene que tener tarjeta profesional para poder dar una asesoría en cuanto a un contrato de arrendamiento, en cuanto a un contrato de compraventa, en cuanto a la redacción de una hipoteca, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, que ser abogado para llevar a cabo un proceso en donde va a solicitar el cobro de un canon que se dejó de pagar, sí, pero para redactar un contrato, usted puede cobrar por la redacción de un contrato. Un contrato usted lo encuentra en una minuta que la venden en una papelería, contrato de arrendamiento, contrato de una compraventa, ¿sí? Bueno, la compraventa no tanto, pero sí el arrendamiento. Por lo pronto, el hecho de que usted aprenda a realizar una compraventa le da un plus. Usted puede cobrar por eso. Usted redacta la compraventa y la lleva a la notaría y realizan sin ningún problema ese negocio jurídico, ¿sí? Entonces acá vamos a aprender a eso. Vamos a aprender a redactar. Redacción, muchachos. ¿Sí? El hecho de que usted aprenda a redactar esa clase de negocios jurídicos, a usted le va a dar un plus como auxiliar jurídico. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos comprendiendo que lo que estamos empezando a entender o a estudiar es simplemente acerca del nacimiento o el fruto de las obligaciones. ¿Dónde se contienen las obligaciones? En los contratos, ¿sí? Pero eso del contrato, sus características, sus elementos, eso lo vamos a aprender poco a poco, ¿sí? Tenemos que empezar desde el inicio, valga la redundancia, ¿cierto? Queda vía libre, ¿sí? Queda vía libre a que nosotros, como personas, como individuos, podamos realizar un negocio jurídico, ¿sí? Queda vía libre a eso. ¿Será que en algunos países, será que en algunos estados, sí, usted puede realizar negocios jurídicos, actos jurídicos, puede contratar con otra persona con la facilidad que de pronto lo puede hacer acá? Vamos a analizar el sistema económico y político nuestro, sí, para llevar a entender que nosotros estamos en un sistema estatal que lleva o que realmente eh, le da cabida a que nosotros podamos decir, hombre, será muy productivo para nosotros aprender a realizar un contrato de compraventa, porque acá cualquier persona puede tener en cualquier momento una casa. Lo difícil es conseguir la plata, ¿sí? Pero si usted tiene trabajo, ¿sí? Si usted trabaja, si usted consigue capital, usted en cualquier momento puede hacerse con bienes y servicios, ¿sí? Pero para usted comprar bienes y servicios, usted tiene que saber que hay unos requisitos legales y normativos que usted debe
seguir, pues obviamente para poder hacerse con la propiedad, con el patrimonio, sí, que ese bien entre a su patrimonio. Hace unos meses, pues nosotros en una guía de aprendizaje de legislación civil y de bienes hablábamos de cuál era la forma en cómo eh, esos bienes entraban a nuestro patrimonio. Y decíamos que había la necesidad de que existiera un título y un modo, ¿sí? Y eso va a ser de gran ayuda pues, en nuestra guía de aprendizaje actual, porque pues obviamente ese título y modo va a ser fundamental en esto de los negocios jurídicos, porque los negocios jurídicos en gran medida pues tratan de obligaciones, ¿sí? De transferencia de dominio, trata de voluntad de consentimiento entre las partes en algún pues, en cuanto a un bien, por ejemplo, bien mueble o inmueble, ¿sí? Entonces, eso va a ser realmente importante. Entonces nos encontramos, muchachos, en un sistema económico capitalista, ¿sí? En un sistema económico que le da mucho valor a lo que es el trabajo, ¿sí? Y el trabajo es generador de riqueza, ¿sí? Al ser un país capitalista, ¿sí? De capitalismo podríamos decir salvaje, eh, se pregona un respeto a la propiedad privada, ¿sí? Es decir, el Estado va a propender por el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa o a la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? De lo que yo quiera hacer con ese bien sin interferencia del Estado. El papel del Estado también será fundamental o es fundamental en el desarrollo, pues, de estos negocios jurídicos. Pregunto, David, ¿por qué crees tú que el papel del Estado es fundamental en que uno pueda o no desarrollar negocios jurídicos? Pues yo pienso que es fundamental a razón de que el Estado, pues se supone que le da un poder a las personas que es el legislador y es el que pone, digamos, como las pautas que se deben seguir. Entonces, si no hay alguien que controle eso, pues en realidad la ley no sería ley, o sea, sería algo como al parecer de cada persona, entonces se vulnerarían derechos, obligaciones, entonces esa no es la idea, entonces se necesita como que alguien sea como sea un juez, alguien que determine qué es lo que está bien y qué está mal, o sea, que regule las cosas. Muy bien. Y en ese caso, ¿crees tú que esa normatividad que le da vía a un régimen, a un sistema político y económico, y dependiendo, es decir, la dependencia de ese régimen, eh, es decir, de la forma de régimen dependerá de si yo puedo o no, por ejemplo, tener la voluntad de vender una casa, o por ejemplo, de comprarla, o por ejemplo, de comprar 5 casas si yo quiero? ¿Será? Y yo le traslado la pregunta a Marisol, por ejemplo, ¿tú crees que de pronto en Colombia, que tenemos una facilidad enorme para realizar negocios jurídicos, crees que esa facilidad tú la vas a encontrar, por ejemplo, en un país como Cuba? O dicen, pues no sabemos, porque no estamos allá, como en Venezuela, por ejemplo. Pues no, porque como tal no hay un estado que cree normas o leyes que puedan permitir que esos negocios o esos vínculos jurídicos se cumplan satisfactoriamente, por decirlo así, ya que pues las personas al existir una ley o una norma que regule eso, pues nos vemos en la obligación de cumplir con lo que pactamos. Muy bien. ¿Qué me dice Daira? A ver, ¿estás de acuerdo con lo que dice Marisol? Profe, pues sí, porque allá no hay quien cree las leyes, más Venezuela está en una dictadura, ¿no? Entonces sería todo hacia una sola persona, no, no creo que tengan la misma facilidad como nosotros de adquirir bienes. Muy bien. A eso quiero llegar. A veces el sistema económico y político, es decir, ideas políticas son ideas en cuanto a manejo, ¿cierto? Entonces de pronto estamos en un sistema político que establece que
como en el socialismo o como en el comunismo, más para poder ser un poco más riguroso, de que, por ejemplo, la persona no necesita muchos bienes para poder tener calidad de vida. Entonces, hay unas restricciones. Y esas restricciones, ¿sí?, son una piedra en el zapato, pues, para el desarrollo en cuanto a los negocios jurídicos hablamos, ¿cierto? Porque obviamente entonces una persona que se encuentre en Cuba no va a poder realizar negocios jurídicos, ¿sí?, o actos jurídicos, eh, porque va a haber restricciones por parte del aparato estatal, ¿sí? Entonces, si no hay autonomía de la voluntad privada, si a mí el Estado me va a imponer cómo debo yo realizar y cuánto será el monto, y además me va a decir cuánto debo invertir, o me va a decir, por ejemplo, que en qué puedo o qué no puedo negociar, ahí sí está la situación un poco compleja, porque ya entonces el Estado empieza a restringir esa voluntad privada y empieza a crear unas restricciones muy complejas, pues que realmente eh, violarán lo que conocemos como el principio de la autonomía de la voluntad privada, que a todas estas también es un derecho, pues, constitucional, ¿sí? Entonces, llegamos entonces, muchachos, a un concepto muy importante, ¿sí? Y es que dependiendo del sistema económico y político, pues obviamente va a ser un lapso o va a ser eh, restrictivo, pues, el desarrollo de diversos negocios jurídicos, o por lo menos de adquirir bienes y servicios, que es lo que fundamentalmente da vía libre a la realización de negocios jurídicos. Cuando yo realizo un negocio jurídico, pues tiene que ser obviamente para adquirir o para transferir un negocio jurídico, perdón, un bien, ¿sí? Negociar con un bien. Cuando yo estoy realizando un contrato de arrendamiento, yo estoy buscando un beneficio para mí, ¿sí? Si yo no tengo un bien, obviamente no voy a poder ponerlo en arriendo y queda bastante complejo, pues, esa situación. Bien, vamos a ver, muchachos. Entonces llegamos a lo que conocemos como la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? Llegamos a eso. Teniendo en cuenta ello, muchachos, vamos a hacer lectura de el artículo 58 de la Constitución Política, por favor. ¿Quién tiene la Constitución a la mano? Que me colabore. Yo, profe. Dime. Artículo Dice, 58. sí, se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales no pueden ser desconocidas ni vulneradas por leyes posteriores. La propiedad privada es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Muy bien. Entonces tenemos eh, un primer fundamento. Y ese primer fundamento lo encontramos en la Constitución Política de Colombia. Para, para que podamos ponernos en contexto. Y esto lo he preguntado mucho y siempre lo he dicho. Hay que entender por qué tenemos que dirigirnos a la Constitución Política. ¿Cuál es la razón? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la importancia de la Constitución? ¿Por qué? Porque la Porque constitución contigo las normas. Vamos con Marisol, a ver, primero las damas. Pues como es ley de leyes, normas de normas, pues a lo primero que debemos regirnos es a eso. Muy bien. ¿Qué me va a decir David? que, así como veo mi compañera, que la constitución es norma de normas y todas las normas tienen que ir acorde a la constitución si no son constitucionales.
Entonces, tenemos o establecemos, muchachos, que hay que hacer referencia a las normas constitucionales, puesto que teniendo en cuenta el artículo cuarto establece que la Constitución es norma de normas, ¿sí? Y que además de eso, cualquier incompatibilidad entre cualquier norma y una norma constitucional, ¿cuál prevalece? La norma de índole constitucional, ¿cierto? Entonces, un primer artículo importante para el desarrollo, pues obviamente, de esta guía de aprendizaje es el artículo 58, ¿sí? Y ese artículo 58, que pues también lo pudimos estudiar en legislación civil y de bienes, y todo tiene relación, porque a todas luces, muchachos, eh, los negocios jurídicos, obligaciones, contratos, el acto jurídico, ¿a qué rama del derecho creen que estamos nosotros ingresando? A ver, laboral, civil, familia, penal. ¿Quién me dice? Procesar, ¿no? ¿A cuál? Dijo Marisol que al procesal, es que el procesal lo encontramos en todas las ramas del derecho, ¿sí? Pero ¿a cuál crees que pertenece? Al civil, al Civil, familiar, al ¿no? laboral, al civil, ¿sí? ¿Y qué es el derecho civil? Pertenece a la rama del derecho privado, ¿sí? Relaciones entre particulares. Muchachos, cuando nosotros estamos hablando de autonomía de la voluntad de propiedad privada, ¿sí? Estamos hablando de negocios o de relaciones entre particulares. Aquí el Estado no puede tener injerencia en la realización de negocios jurídicos entre particulares. El Estado no puede venir a imponer eh, restricciones o no puede venir a imponer eh, alguna idea o venir a opinar ni siquiera en la realización de un negocio jurídico que está entre A y B, ¿sí? Eso solamente le compete a A y B. Ahora, hay unas circunstancias en donde el Estado pues ya puede entrar, pero eso es, es, son otras circunstancias, ¿sí? Que ahorita las vamos a explicar. Entonces, simplemente, muchachos, ese artículo 58, ¿sí? De la Constitución Política, pues da vía libre a que tengamos el acceso a bienes y servicios, pues que nosotros, el trabajo pues nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestro despliegue, nuestra responsabilidad, pues nos deje tener. El Estado no puede decirme a mí, listo, si tú deseas, o te va a decir, por lo menos el Estado colombiano, no te va a decir, tienes 5 bienes, eh, no puedes tener más de 5 bienes, ¿no? Simplemente el Estado no puede a ti ponerte restricciones o topes en cuanto a la adquisición de bienes y servicios a través de negocios jurídicos, ¿sí? Ahora, la, la propiedad privada tiene una función social. ¿Qué implica eso de la función social? ¿Quién me dice? Puedo volver a repetir, profe, no lo escuché. Ese artículo nos habla de que la propiedad privada debe tener una función social. Es decir, debe nosotros, o esa propiedad tiene que dar un aporte a la sociedad. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo de pronto yo teniendo un bien puedo aportar a la sociedad? Aporta a la sociedad, pues, en la parte económica, ejemplo, como usted hizo un bien, lo que estamos hablando en la materia anterior sobre los bienes que se pueden expropiar, o sea, si uno no les da un uso, se los expropian, o sea, porque no le está dando un uso, o sea, la tierra no la está poniendo a producir ni nada, sino que la tierra la tiene ahí, o sea, no le está dando un uso social. Eso es importante, ¿sí? Que hay que darle un uso, es cierto. Pero también podemos decir que la función social, por ejemplo, de tener que una casa, uno tiene una propiedad sobre un inmueble, es la tributación. También puede ser la tributación. Es decir, al yo tener una casa, tengo que pagar un impuesto por tener la casa. Eso se llama impuesto predial, ¿cierto? Por yo tener un carro, por ejemplo,
¿sí? Un bien mueble como son los automotores, yo tengo que pagar un impuesto por circular en ese vehículo, ¿sí? Anualmente. Entonces, no va a haber unas limitaciones en cuanto a topes o en cuanto a cantidad de bienes que yo pueda tener, pero el Estado ha dicho, bueno, sí puedes tener, pero tienes que dar un aporte por tenerlo, ¿sí? Y ese aporte son los impuestos. ¿Y para qué sirven los impuestos? Pues presuntamente, y pues siempre nos han dicho que pues los impuestos tienen una finalidad y que van dirigidos al gasto social, ¿sí? Es decir, tú por tener una casa, tú das un aporte a través de impuestos y el Estado te lo retribuye a través del gasto social, ¿sí? O te lo retribuye o se lo retribuye a la sociedad, a las personas que más lo necesitan, ¿sí? Es decir, salud, educación, vivienda, a eso se refiere ese artículo, de que debe tener una función social, claro que sí. Y el ejemplo más claro puede ser inicialmente los impuestos. Tú por tener un carro, por tener una moto, por tener eh, un inmueble, ¿sí? Un terreno, pues obviamente te va a tocar pues pagar un impuesto por tener, por ser propietario de ese inmueble, pues obviamente te va a tocar hacer un tributo al Estado, ¿sí? Entonces, sí hay unas pequeñas limitaciones eh, a eso de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la autonomía de la voluntad? Es la facultad o poder que tiene una persona para celebrar contratos, ¿sí? Para estipular libremente cláusulas. A mí el Estado no puede decirme o no puede imponerme qué cláusulas deben ir en un contrato, ¿sí? Obviamente van a existir unos requisitos legales que el legislador va a establecer y que son característicos de cada contrato. Por ejemplo, el Código Civil dice, para que un contrato de compraventa sea compraventa debe tener un precio. Si no tiene un precio, será donación, ¿sí? Porque será a título gratuito. Pero eso es diferente, esos son simplemente algunos elementos, ¿sí? Que debe tener ese contrato, pues para que sea ese contrato. Pero no quiere decir que el Estado va a imponer o te va a poner un tope a ti, ¿sí? En cuanto a la voluntad. Entonces, eso de la autonomía de la voluntad es simplemente una facultad que tiene una persona para libremente celebrar contratos. Es decir, libre de todo vicio, ¿sí? Con total libertad, sin ningún vicio del consentimiento. Y obviamente, cuando uno celebra un contrato, uno está conveniendo, ¿sí? O uno está contratando pues con otra persona y por ende ese contrato es ley para las partes, ¿sí? Es decir, lo que usted convino en un contrato es una obligación que usted ya tiene con otro. Y si usted incumple, obviamente se va a ver eh, a puertas de una consecuencia jurídica. Y el incumplimiento genera una consecuencia jurídica que puede ser una sanción. ¿Alguna pregunta, muchachos? Nada, profe. Muy bien. Entonces, ese primer artículo es fundamental, ¿sí? La autonomía de la voluntad privada y pues obviamente pues la propiedad privada. ¿Qué comprende esa autonomía de la voluntad privada, muchachos? ¿Sí? Y hay que entender eh, hay algunos elementos, ¿sí? En donde esa autonomía de la voluntad privada puede tener unas limitaciones. Ya hablamos del primero, ¿sí? Eh, lo de la función social, ¿sí? Que debe tener la propiedad privada. Y hablamos entonces, David,
me exponía y me decía sobre lo que es la expropiación. ¿Sí? Si tú no usas o si tú usas indebidamente, ilícitamente un bien, pues obviamente vas a perder el dominio de ese bien, se te va a extinguir el dominio. Pero entonces tú para celebrar o convenir o consentir, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas circunstancias que van a tener unos requisitos, unas solemnidades, ¿sí? No basta únicamente con esa autonomía de la voluntad, sino que el Estado te dice, listo, aquí está tu voluntad, contrato, ¿cierto? El título. Pero ojo, eso no basta con eso. Entonces hay otros requisitos y esas son las solemnidades, las protocolizaciones. ¿Quién me da un ejemplo? A ver. Una solemnidad en un contrato, podría ser la firma, si no estoy mal. No estamos hablando de solemnidad en cuanto a contrato, sino cuando se necesita algo más, además de esa voluntad que yo tengo, ¿sí? O ese consentimiento entre dos partes, el celebrar un contrato. ¿Quién me da un ejemplo? Eso sería en obligaciones, de un momentico yo recuerdo, son como esa, como que tiene que cumplirse una condición, está condicionado, o sea, tiene que cumplirse una condición para poder seguir con el contrato, por ejemplo, que un ejemplo podría ser que usted a mí me va a vender, o usted a mí me va a regalar una casa o me va a donar una casa, pero me la va a donar cuando yo me gradúe de la universidad, por ejemplo. O Eso sea, es una mientras no se obligación, eso es una obligación eh, con una condicionada. cláusula, con una condición futura. Bueno, eso es una obligación de la cual nosotros vamos a hablar con posterioridad. Pero me refiero a que, por ejemplo, Rose, ¿será que basta únicamente con que yo realice o redacte un documento privado para yo comprar una casa? ¿Qué necesito yo para comprar una casa? Las escrituras Profe, Cuéntame, Rose. Estoy profe, también se necesita escritura. Sí, pero que además de esas escrituras, ¿qué necesito? A ver, Rose, vamos a ver, vamos a dejar que Rose responda. A ver. ¿O quién más? Profe, no me acuerdo cómo se llama, pero tienes que llevarla al registrar. No me acuerdo cómo se llama eso. el certificado de Hay, libertad y tradición y elevar la escritura pública. hay que Es, hacer, hay que hacer un registro y el mismo Código Civil establece esa condición, ¿cierto? Y nos dice, listo, está la voluntad. Hay una autonomía de la voluntad privada, pero ojo, además de eso necesitas otra cosa y el Estado te está diciendo, no basta con eso, necesitas elevarlo a escritura pública, es decir, un notario de fe pública de que estás realizando ese negocio jurídico, pero además de eso, registrar ese negocio jurídico, ese título en la oficina, ¿sí? Cuentan, no, él le iba a responder sí, vale, precisamente eso, registraron instrumentos públicos. muy bien. Es decir, no basta únicamente con el negocio jurídico, con la autonomía de la voluntad celebrada en un documento público, ¿sí? En una escritura pública, sino que esa escritura pública, ese título, hay que llevarlo a registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿sí? Eso es un requisito legal. Y ahí entonces se limita la autonomía de la voluntad, porque simplemente si tú no haces eso, muy a pesar de que hagas un documento público, que vayas a la notaría, esa escritura no te va a servir para nada, porque no has solemnizado la tradición, ¿sí? Como lo estipula, obviamente, el Código Civil. Entonces, hay unas limitaciones a esa voluntad, o unos requisitos adicionales, vamos a llamarle así, ¿sí?
Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Recuerden que tendremos un encuentro entre semanas, sí, en la noche. Entonces ya estamos. Cuéntame, David. Profe, una preguntita, estaba analizando lo que dio, que se me está olvidando, o sea, porque tengo rato de no verlo. Cuando uno cuando uno, o sea, para que sea valedero, eso que usted dice, uno, bueno, hace la escritura y la lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos para poder registrarla para que, o sea, para que quede en firme la escritura, sí, es así. A ver, lo que sucede es que en cuanto a algunos bienes, ¿sí? Sobre todo los bienes inmuebles, es decir, todos los bienes inmuebles y sobre todo, y algunos bienes muebles como lo son, por ejemplo, los barcos, los aviones. Tú te quieres comprar un avión, tienes que cumplir un requisito importante. Tú tienes un carro, tienes que hacer un registro, pero vamos a enfocarnos en los inmuebles, ¿sí? Entonces yo tengo la voluntad de comprar una casa y consigo una persona que tiene la voluntad de vendérmela. Entonces hay un consentimiento, hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? El acuerdo de voluntades es igual al consentimiento. Y en ese caso hay una autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque ambos consienten. Pero lo que sucede ahí, muchachos, es que muy a pesar de que hay una voluntad consentida, ¿sí? Y una voluntad autónoma, ¿sí? Porque nadie te está obligando, pues simplemente no basta con eso. Si hay una limitación a esa voluntad, adicional a esa voluntad, pues el Estado me dice, listo, hay una forma en la cual yo te puedo solucionar ese problema. No basta con la autonomía de la voluntad, a eso tienes que agregarle el registro, ¿sí? En instrumentos públicos, en la oficina de registro de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque de pronto así es más fácil de que se eviten algunas arbitrariedades. Siempre es importante tener un registro, por lo menos de todo. Y en este caso, siempre en la oficina de registro de instrumentos públicos habrá un registro sobre la historia de ese inmueble. Y esa historia de ese inmueble, ¿en qué documento lo vamos a encontrar? A ver, ¿quién me dice? La escritura. No. ¿Dónde más? Ah, no, no, mentira, debe ser en el folio de matrícula, no, donde está la escritura, por ejemplo, si tiene una hipoteca, si está hipotecado, todo eso se mete en ese folio, ¿no? ¿Y cómo se Profe, llama, repítame la pregunta, porfa. cómo se llama el documento donde queda registrada la historia de todos los inmuebles? Certificado de Certificado. tradición y libertad. Ah, sí. Certificado de tradición y libertad. Muy bien. Es en ese documento en donde va a quedar registrado todo negocio jurídico que se haya hecho con respecto a un inmueble, ¿sí? Y de igual manera de un vehículo, ¿sí? Pero ese registro obviamente no se va a hacer en instrumentos públicos, sino por ejemplo, si es un carro en el tránsito, ¿sí? Si, por ejemplo, hoy se creó el folio de esa matrícula, ¿sí? Pues obviamente si posteriormente esa persona que es propietaria decide venderla, pues esa venta va a quedar registrada ahí, ese negocio jurídico va a quedar registrado en ese certificado de tradición y libertad como una anotación, ¿sí? Si por ejemplo esa persona que compró decide hipotecarla, igualmente quedará esa hipoteca ahí registrada. Si posteriormente ella cancela la deuda, ¿sí? Es decir, posterior a la cancelación, al pago de la deuda, se cancela la hipoteca, también la cancelación de la hipoteca quedará registrado ahí. Entonces, todo lo que suceda con un inmueble, usted lo va a encontrar. Usted para saber qué han hecho con un inmueble, usted simplemente vaya a instrumentos públicos y saque el certificado de tradición y libertad. Ahora, ya usted no necesita ir a instrumentos públicos, en cualquier efecto y le están dando el certificado de tradición y libertad. En internet se lo están dando, ¿sí? Ya todo ahora con esto de la globalización se ha hecho más fácil. Entonces,
eso de la autonomía de la voluntad privada es muy importante y se refiere a que usted es autónomo de hacer lo que le plazca con sus bienes y de contratar con quien usted quiera, y además el hecho de que usted simplemente haga o estipule lo que usted quiera en ese contrato, ¿sí? A eso se hace referencia con lo que es la autonomía de la voluntad. Bien, muchachos, este tema está muy interesante. Eh, Recuerden que vamos a empezar a redactar hipotecas, contratos. Entonces yo los invito a que vayan haciendo las lecturas que yo voy subiendo a la plataforma. Em, ¿Alguna pregunta? Bueno, ya para finalizar, muchachos, para ir finalizando la clase del día de hoy, es importante eh, manifestar que esa autonomía de la voluntad privada, es decir, esa voluntad que yo tengo para contratar con otra y estipular lo que yo quiera, así como yo creo o realizo un contrato o suscribo un contrato, si las partes, ¿sí? Si las partes dentro del contrato, así como decidieron celebrar el contrato, deciden terminarlo por mutuo acuerdo, está totalmente perfecto. Es decir, la autonomía de la voluntad no solamente es para crear un negocio jurídico, también para extinguirlo, ¿sí? Si yo me pongo de acuerdo con la contraparte, o más bien con la otra parte, ¿sí? En extinguir un contrato o dar por terminado un contrato, fácilmente yo puedo terminar. La autonomía de la voluntad da o se basa en eso, voluntad para crear o para extinguir esos negocios jurídicos, ¿sí? Por eso, muchachos, a veces es mejor un buen acuerdo que una mala pelea o un mal litigio, ¿sí? Por ejemplo, si usted decide en algún momento divorciarse, ¿por qué creen ustedes que yo estoy hablando del divorcio? Porque el divorcio hace parte de los contratos, profe. No el divorcio, el matrimonio, Eso. ¿sí? El matrimonio es un contrato, ¿o no, David? Sí, señores, fue un contrato. Y es cuando usted se está casando, se está obligando con otra persona a, a muchas cosas. Y hay muchas consecuencias jurídicas. Nace la sociedad conyugal, por ejemplo. Y de igual manera, si no se casa, si usted se une con otra persona en unión marital, de hecho, también hay consecuencias jurídicas. Y el divorcio, si usted consiente con una persona, sí, con esa persona que en algún momento se casó por amor o qué sé yo, llega a un acuerdo para divorciarse y para liquidar esa sociedad, usted fácilmente puede hacerlo vía notarial, porque hay como un acuerdo. El problema está cuando no hay acuerdo, ¿sí? Entonces no está de más que también saquemos un espacio para hablar del matrimonio, porque el matrimonio también es un contrato solemne, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Bien, muchachos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima clase nos vamos a enfocar en las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Nos vamos a enfocar en las fuentes de las obligaciones porque las fuentes de las obligaciones dan vía libre al nacimiento de los negocios jurídicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Nada, profe, ninguno. Bueno, entonces se acaba de unir Eder, pero la clase ya está terminando. Entonces, Eder, de pronto estabas hace rato esperando ahí la entrada, ¿sí? ¿O no hace mucho?
igual la clase va a quedar grabada. Entonces yo apenas suba la clase, yo la voy a compartir a el grupo de WhatsApp. Es muy importante que tengamos manejo del grupo de WhatsApp, pues porque obviamente es más fácil comunicarnos por ahí. Ustedes están en constante uso del WhatsApp. Entonces, em, tengamos eso en cuenta. Próxima clase, por favor, averiguar sobre las fuentes de las obligaciones. ¿Sí? Y vamos a tratar de traer o de tratar de entender, no traer, tratar de entender qué diferencia hay entre acto, entre, perdón, entre hecho, acto y negocio jurídico. ¿Sí? Vamos a tratar de entender eso. Y vamos a hacer participación en la próxima clase. Recuerden lo que les dije. Estén con buena presentación porque vamos a activar la cámara. ¿Sí? Muchachos, que tengan una feliz tarde. Chao. Chao, profe, que la vaya bien. Hasta luego.